Buenas tardes, mi nombre es Erika Juliana Velández Rubiano y en este momento les quisiera hablar de 3 temas en específico, como lo es el dinero, el sistema financiero en Colombia y los mecanismos de creación de la base monetaria. Iniciemos por el dinero. El dinero es el activo aceptado por la sociedad como medio de pago para realizar por medio de él un intercambio por algún producto o servicio. La oferta del dinero se denomina M1, que es el efectivo en poder del público, más los depósitos disponibles en la cuenta corriente. Funciones del dinero. El dinero es uno de los principales instrumentos para el buen funcionamiento de la economía. Entre sus funciones podemos encontrar como por ejemplo el servir como medio de pago, que se usa para comprar y vender bienes y servicios, facilitando de esa manera la comercialización pese a grandes distancias geográficas. Los cauces de dinero son activos que dependiendo de su grado de liquidez se podrían considerar de alguna u otra manera en dinero. Por otra parte, en Colombia esos activos son constituidos por las cuentas de ahorro en los bancos y los depósitos de ahorro en el sistema financiero, entre otros. El sistema financiero en Colombia es el conjunto de entidades, organizaciones, mercados y medios que garantizan la seguridad y el movimiento del dinero del país y sus habitantes. Por otra parte, el sistema financiero en Colombia está conformado por el Banco de la República, las instituciones financieras y las sociedades de servicios financieros. Mecanismos de creación de la base monetaria. Esos mecanismos se dividen en la liquidez desde el punto de vista bancario, el multiplicador monetario y la forma de operar la banca. En la forma de operar la banca podemos encontrar el crédito, el ahorro y los instrumentos para la captación del ahorro. Por último, daré mi opinión respecto a la pregunta: ¿se puede acabar con la pobreza imprimiendo billetes? Sería una solución fácil para las personas que les entregaran más dinero y, entre comillas, todo el problema económico de cada familia se solucionaría, pero lamentablemente la economía es un poco más compleja y no se soluciona simplemente imprimiendo billetes. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que al haber más dinero o más billetes circulando en el mundo, pues por ende perdería valor. ¿Por qué? Porque ya no compraría los productos al mismo precio sabiendo que hay más dinero en circulación y menos productos en circulación. Entonces lo que pasaría es que cada producto subiría el precio y por ende el billete o los billetes bajarían su valor. Entonces creería que no serviría de nada porque simplemente estaría haciendo el mismo papel. Buenos días, mi nombre es Janet Patricia Niño Romero y el día de hoy les hablaré sobre temas relacionados con la economía colombiana, principalmente con la demanda, oferta de dinero y tasas de interés. La demanda de dinero es la relación entre la tasa de intereses y la cantidad de dinero dependiendo de las condiciones que se encuentran las personas para adquirir la tasa de intereses. El dinero es demandado por ciertos motivos, los cuales las empresas lo demandan para tener liquidez necesaria mientras la producción y el consumo. Por otro lado, las empresas también utilizan el sistema de cartera o arrendamiento financiero para asimismo comprar y vender bienes. También es demandado por el consumo, ya que el dinero es necesario para hacer necesidades y percibir las utilidades. También por la precaución o provisión de contingencias, que esto quiere decir todo el tema de ahorros, y la disponibilidad de efectivo para negociamiento por concepto de costo de oportunidad, y por último por la especulación. Sigue la oferta de dinero. Únicamente puede controlar la oferta monetaria, pero ejerciendo ciertas acciones. Estas acciones se dividen en 3, los cuales son por emisión primaria, que es la que depende de las divisas que posea, que posee. Por emisión secundaria, a través del descuento, el cual consiste en la operación real mediante el Banco de la República, el cual les presta a los bancos comerciales a una tasa de interés, dependiendo su monto, ¿sí? Por otro lado, las operaciones de mercado abierto, que son las que consisten en todo tipo de personas naturales y jurídicas, las cuales compran y venden miles de millones de pesos o dólares en forma de títulos y bonos. También se encuentra el valor de dinero a través del tiempo. El poder adquisitivo del dinero depende del costo de los factores productivos. Como primer factor, de los precios de productos y servicios, el cual tiende a ser todos los días menor
por la continua alza de precios en el mercado. Y por esto existe una frase que se llama: la economía interna y externa influye demasiado en el valor del dinero. También se encuentra el interés y la tasa de intereses. La tasa de intereses es el precio del dinero en el mercado financiero y es lo mismo que cualquier precio de cualquier producto. También el interés es la remuneración que reciben los dueños de capital por cederlo a otros inversionistas o consumidores por un determinado tiempo. También la determinación de las tasas de intereses. La cantidad del dinero ofrecida se encuentra por encima de la cantidad demandada. Entonces las dieron cuentas que proporcionan interés, haciendo bajar las tasas de intereses sobre los descuentos. Pero si la cantidad ofrecida por debajo de la demanda, la tasa de interés siempre se irá elevando poco a poco. El precio de un buen servicio se establece entre la demanda y la oferta y su interacción, y entre la oferta y la demanda para sacar la tasa de intereses. La tasa de intereses y de referencia. El Banco de la República únicamente puede incluir algunas tasas de intereses de referencia, como son estas 8 tasas de intereses. Principalmente se encuentra la tasa de inversión, que es la misma tasa de operaciones. Sigue la tasa de intereses interbancaria, que es el precio de operaciones realizadas en moneda doméstica. También se encuentra la tasa de intereses de captación, que es la que paga el intermediario financiero. La tasa de intereses de colocación es la que cobra el intermediario financiero de los demandantes del crédito. También existe la margen de intermediación, que es la que diferencia la tasa de intereses de colocación y tasa de intereses de captación. También se encuentra la tasa de cambio representativa del mercado, la cual es encargada en medir el precio relativo de dos monedas. El DTF, que es la tasa de intereses calculada como un promedio ponderado de tasas de intereses efectivas de captación. Aproximadamente a 90 días. Y la tasa de interés real, que es la tasa a la cual se ha destacado por la inflación. La inflación es el proporcionamiento de una información útil, concisa y confiable, la cual se denomina índices de precio al consumidor. Es uno de los mayores problemas de la economía. También es un fenómeno económico que manifiesta a través de una disminución del valor del dinero. Esto quiere decir la reducción en el poder adquisitivo. La tasa de inflación es una variación porcentual la cual experimenta los precios entre dos periodos consecutivos. ¿Cómo se mide? Esta se mide por medio de la recolección mensual de los precios a través del tiempo. Siguen los tipos de índices en la inflación. Existen el índice de precios al consumidor, que es la combinación entre los precios de un conjunto particular de bienes y servicios, el cual define como la canasta familiar o canasta de mercado. El índice de coste de la vida es la realización de ponderación de cada producto o servicio para poder reflejar la importancia de los artículos en el presupuesto de la familia. El cálculo del índice de precios a largo tiempo. Principalmente se escoge un año base al cual se le asigna un valor de 100 y de ahí van acumulando las variaciones porcentuales registradas en cada periodo, y de aquí mismo, después de esta operación, resulta el valor final, que es el resultado. Y los grados de inflación: existen 3 tipos de grados de inflación, que es la inflación moderada, que es cuando la subida de los precios sigue una tendencia gradual y lenta, con una variación anual de unos pocos puntos porcentuales. No se considera como un problema económico, y por lo contrario puede incluso llegar a estimular la actividad económica. La inflación crónica y galopante se conoce como la inflación crónica al crecimiento continuo y elevado de precios, con variaciones anuales que oscilan entre el 10 y el 30% en algunos países industrializados y en la gran mayoría de los países de vías de desarrollo. La hiperinflación, que es la forma más extrema, los cuales los alimentos persistentes de los precios pueden provocar la crisis de todo el sistema económico.
Por otro lado se encuentran las causas o características de la inflación. Dice, las teorías explicativas sobre la inflación son numerosas, pero son pocas las conclusiones definitivas sobre causas y efectos y pueden diferir sustancialmente de un país a otro de acuerdo con su nivel de desarrollo, del poder de negociación de sus sindicatos, del grado de competencia de sus industrias y del grado de importancia del comercio internacional. Existen tres causas o características de la inflación. Principalmente se encuentra la inflación de demanda, que es la que ocurre únicamente cuando la demanda excede la oferta, forzando aumentos y salarios. Por otro lado se encuentra la inflación de costos, que esta se lleva a cabo cuando los precios de los diferentes factores productivos aumentan, como por ejemplo el costo de materiales, el costo de mano de obra, el costo capital, los costos financieros y costos unitarios de producción. Las principales consecuencias de la inflación. En las economías desarrolladas, las inflaciones moderadas se han considerado estimulantes sobre que no sobrepasen los límites críticos, los cuales ejercen efectos destructivos sobre la economía interna de un país, entre los que se destacan. En este se encuentran 6 efectos destructivos, que es la distorsión de mercado, que principalmente afecta a toda la actividad económica, que es la disminución del poder adquisitivo. El desestímulo de la producción, que es la dificultad de originarse el cálculo de los costos. Desestímulo al ahorro, que es la incrementación de los ahorros y los activos o bienes inmuebles. La fuga de capitales, pues ante la inflación alta la gente se traslada principalmente a donde se encuentra la tasa de interés mucho más baja. El déficit de la balanza comercial, que son los mayores precios de los bienes que se exportan, pueden disminuir las ventas en el exterior. El desempleo e inflación. Para algunos economistas, la recesión económica de nuestro país fue uno de los factores que más contribuyó a que las tasas de inflación se redujera a un 16,7% en 1998 a un 6,99% en el año 2002. Al ver recesión, hubo menos dinero circulando en nuestra economía, por lo cual se redujo la demanda agregada del país. Como consecuencia, y para lograr un punto de equilibrio entre la demanda y la oferta agregada por productores, debieron reducir sus niveles de producción y sí aumentando el desempleo y disminuir o no incrementar el precio de sus productos, a lo que llevó a la baja en la tasa de inflación. Las relaciones entre la inflación y el crecimiento y el desempleo. Existen 3 indicadores fundamentales en la microeconomía, que son la tasa de inflación, la tasa de crecimiento de la producción y la tasa de desempleo. Por este motivo, las políticas expansivas de demanda agregada tienden a generar inflación e igualmente periodos prolongados de baja en la demanda agregada tienden a reducir cuando la demanda global es mayor que la cantidad de bienes y servicios disponibles al consumidor. Las empresas tienden a aumentar su producción y por lo tanto el empleo de factores productivos. La inflación en Colombia y América Latina. En América Latina aparece la inflación después de la Segunda Guerra Mundial, con tendencias que se acentuaron después de los años 60 y se agudizaron en la década del 70 con el alza mundial de los precios del petróleo y asimismo acordada por la OPEP, es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, y luego de ello Colombia se caracterizó uno de los más moderados niveles de inflación en Latinoamérica en la década del año 60, un 11,2 en promedio, pero no ajena al problema mundial en la década del 70 inicia su escala alcista de precios que se logra moderar en algunos años y alcanza su máximo nivel en el año 90 con una inflación del 32%.
El cálculo de la tasa de inflación en Colombia principalmente es calculada por el DANE a través de una encuesta que se realiza mensualmente por el IPC, que consiste en los precios del consumidor. ¿Cuáles son las políticas públicas más deseables para el crecimiento? Lo más común es que el lento crecimiento es debido a demanda inadecuada, lo que produce desequilibrios en el PIB. Entonces la idea en la cual se debaten los diferentes gobiernos es cómo incrementar la demanda agregada en un ritmo adecuado y no inflacionario a través de políticas que impulsen la demanda y aseguren pleno uso en la capacidad de producción y la acumulación de capital. Y por último, la mejor pregunta, que es: ¿se puede acabar con la pobreza imprimiendo billetes? Mi respuesta es no. ¿Por qué? Porque principalmente, uno puede que esté imprimiendo billetes y ya, pero si no hay producción, si no hay empleo, si no hay que comer bienes y servicios, no se puede vivir, ¿sí? Entonces, únicamente imprimiendo billetes, pero sin tener que comer, dónde vivir, nada por el estilo, no se puede. Muchísimas gracias.